Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema que, bueno, siempre da que hablar en círculos religiosos, el diezmo. Uf, sí que lo da. Tenemos sobre la mesa varias cosas, un debate en vídeo, una charla con un pastor que además es economista, análisis teológicos, artículos. La idea es desentrañar un poco qué dice la Biblia sobre esto y cómo se ve hoy la generosidad. Exacto. ¿Es una obligación? ¿Una recomendación? ¿Algo del pasado? A ver qué sacamos en claro. Eso es. Vamos a mirar un poco las raíces, ¿no? En el Antiguo Testamento, cómo se ve luego en el Nuevo y sobre todo qué principios siguen vigentes hoy sobre, sobre cómo manejar los recursos y ser generosos. Porque hay interpretaciones muy distintas, ¿eh? Lo hemos visto en el material. Totalmente. Empecemos por el principio, si te parece. Según las fuentes, ¿qué era exactamente el diezmo en el Antiguo Testamento? Pues mira, básicamente era la 10ª parte. Un 10%, vamos, de lo que producía la tierra y del ganado. ¿El 10% de todo, entonces? Sí, era una regulación, una ley, dentro del sistema de Israel, de su teocracia, y tenía, según apuntan varios análisis, como dos funciones principales. Ajá. Por un lado, una teológica, digamos. Era como reconocer que todo venía de Dios, una forma de mostrar gratitud y dependencia. Entiendo. Un reconocimiento a Dios como proveedor. ¿Y la otra? La otra era muy práctica, muy terrenal. Servía para sostener a la tribu de Leví. Los sacerdotes. Exacto, los sacerdotes y levitas que no recibieron tierras porque, su trabajo era el servicio en el templo. Eso lo dicen Números, por ejemplo. Vale. Y además, según Deuteronomio, también había una parte destinada a ayudar a los más necesitados. Los huérfanos, las viudas, los extranjeros, la gente vulnerable que vivía entre ellos. Mencionan también lo de Abraham y Melquisedec, ¿no? Que Abraham dio diezmos antes incluso de la ley de Moisés, pero parece que no hay acuerdo en si eso marca una regla universal o... Efectivamente. Ahí hay debate en las fuentes. Algunos dicen, ojo, esto es anterior a la ley, es un principio eterno. Ya. Pero otros lo ven más como un acto puntual de Abraham, ¿sabes? Después de una batalla, con un botín de guerra, no necesariamente una norma para siempre y para todos. Es un punto discutido. Vale. Entonces, llegamos al meollo, a la pregunta que recorre todos los documentos. ¿Sigue siendo obligatorio dar ese 10% para los cristianos hoy? Porque aquí es donde chocan las opiniones. Totalmente. El debate es clarísimo en el material. Hay una postura que defiende que sí, que el mandato sigue en pie, o que por lo menos el 10% es como la referencia mínima. ¿Y en qué se basan? Pues citan textos como Malaquías 3, aquello de robar a Dios, o Levítico 27. Incluso interpretan Hebreos 7 con lo de Abraham y Melquisedec, diciendo que si Abraham dio el 10% a Melquisedec, nosotros deberíamos dar al menos eso a Jesús, que es superior. Interesante argumento. Y varias fuentes señalan que muchas iglesias hoy usan el 10% como una guía, una referencia, aunque sea voluntaria. Pero esa no es la visión dominante en el material que hemos visto, ¿o sí? No, la verdad es que no. La mayoría de los análisis que hemos consultado, los artículos, el pastor economista, incluso la voz católica en el debate, argumentan lo contrario. ¿Y qué dicen? Pues que el diezmo, como ese porcentaje fijo y obligatorio, era parte de la ley civil y ceremonial de Israel, algo específico para ellos y su pacto con Dios. O sea que no se aplica tal cual a la Iglesia. Exacto. Señalan que el Nuevo Testamento no insiste en un porcentaje. Pone el foco en otras cosas, en la generosidad, en la actitud del corazón. De hecho, la palabra diezmo apenas aparece como una instrucción para los creyentes del Nuevo Pacto. Llama la atención esa tensión, ¿verdad? Entre la ley para Israel y la perspectiva del Nuevo Testamento. Algunas fuentes son bastante duras con cómo se aplica hoy en día. Sí. Critican mucho que se saque de contexto Malaquías 3, por ejemplo, y alertan del peligro de usarlo para manipular o para el enriquecimiento personal. Alguna fuente usa palabras fuertes, habla de estafadores, refiriéndose a quienes imponen el diezmo a la fuerza. Fuerte, sí. Entonces, si descartamos la obligación del porcentaje fijo, según la mayoría de estas fuentes, ¿qué principios sobre el dar sí enseña el Nuevo Testamento? Pues el enfoque cambia, como te decía. Ya no es tanto el cuánto, sino el cómo y el para qué. Vale. Emergen varios principios clave. Primero, dar con alegría, de corazón, voluntariamente, no por obligación ni con tristeza. Pablo lo dice clarísimo en 2 Corintios. Dios ama al dador alegre. Dar con alegría. Luego, dar con regularidad y proporcionalidad. De forma sistemática, dice Pablo en 1 Corintios, cada primer día de la semana y según haya prosperado.
o sea, en proporción a lo que uno tiene o gana. Entiendo, regular y proporcional. Y también, claro, dar con generosidad, a veces incluso de forma sacrificial. Ponen el ejemplo de las iglesias de Macedonia, que dieron incluso por encima de sus posibilidades. Ya. Y el propósito también está claro: sostener la obra de la iglesia, apoyar a los que trabajan en ella, pastores, misioneros, como se indica en 1 Corintios 9 o 1 Timoteo 5, y por supuesto seguir ayudando a los necesitados. Eso no cambia. El material también toca un punto muy práctico: el manejo del dinero en las iglesias. Las preocupaciones, las malas experiencias. Sí, y es un punto crucial que remarcan varias fuentes, sobre todo el pastor economista. La importancia vital de la transparencia financiera. Vital. La rendición de cuentas. Exacto. Rendición de cuentas. Citan el ejemplo del propio Pablo, en 2 de Corintios, que se cuidó mucho de que no hubiera ni la más mínima sombra de sospecha en cómo se manejaban las ofrendas. Advierten mucho contra eso de que el pastor maneje el dinero solo, sin control. Claro, para evitar problemas. Y critican también con dureza la teología de la prosperidad, esa idea de dar para recibir más. Dicen que es una distorsión total del mensaje y animan a la gente que ha tenido malas experiencias a no generalizar, a no dejar de ser generosos, sino a buscar iglesias donde las cosas se hagan bien, con integridad. Bien, pues intentando hacer un balance de todo lo que hemos visto en este material, el diezmo fue una práctica muy concreta del Antiguo Testamento, con fines específicos para Israel. Ajá. En el Nuevo Testamento, aunque sigue el debate sobre si el 10% es obligatorio o no, parece que el énfasis claro, inequívoco, está en la generosidad. Una generosidad que tiene que nacer de un corazón agradecido. Eso es. Y que se expresa dando de forma voluntaria, regular, alegre, para apoyar la obra de Dios y, como no, a las personas. Y quizá como idea final para darle vueltas, algo que se desprende de las fuentes. Si vamos más allá de discutir porcentajes, ¿no? Si aceptamos lo que enseña el Nuevo Testamento, que todo lo que tenemos es de Dios y somos administradores, ¿cómo debería eso afectar a cómo gestionamos todos nuestros recursos? No solo una parte. ¿Cómo se refleja esa gratitud y esa dependencia en el día a día con todo lo que tenemos? Ahí queda esa reflexión. Bueno, si este análisis te ha gustado, te ha parecido interesante, pues dale a like. Y te invito a suscribirte a Desafío Bíblico para más debates como este.